todos, como lo decía al comienzo, las disculpas por la situación de la semana de la clase anterior. Lamentablemente se escapa el internet de nosotros de repente, estamos como muy ligados a ello, ¿ya? Así que vamos a comenzar con el trabajo del día de hoy, que es continuación de lo que ya hemos avanzado, ¿sí? En este momento tenemos a 17, esperemos que se sumen los demás para poder ir incorporándonos a ello, ¿ok? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que no he saludado. Evelyn, Romina. Yo quería Sí. dar que yo Sí, creo que José fue Miguel. súper interesante el día martes o miércoles que se cayó el Facebook Sí. cómo fue una experiencia de trabajo sin las redes sociales. Yo creo que eso deberíamos haber pensado y algunos que yo he conversado hoy se agradeció ese día como de tranquilidad, de que nadie te molestaba y todo. Fue maravilloso. O sea, lo atados que estamos. Por otro lado, también hay gente que se desesperó, que no tenía ese... Exactamente, se dan las dos cosas. O sea, de hecho, hay un psiquiatra que levantó el impacto de esta situación en la sensación de ansiedad en la gente. Gatilló una situación sumamente compleja. Incluso gente que tuvo situación de angustia muy evidente, hasta llegar a algunos con ataque de pánico. O sea, ese nivel de dependencia, ¿sí? Entonces, la verdad es que es bien complicado. Pero bueno. Podría haber pasado con el correo institucional, ¿no? Como que eso me faltó, el WhatsApp, el correo institucional. Con eso, créeme que ese sería el día ideal. Claro, habría sido lo ideal. Ya, bueno, vamos a comenzar, a pesar de que hay algunos que se están integrando, voy a ir incluyéndolo en eso. Pero como es habitual, vamos a partir con una pequeña dinámica y para eso les voy a pedir que anoten en una hoja, ¿sí? En una hoja que la tengan, que puedan escribir del 1 al 25, ¿ya? Entonces, por favor, anoten del 1 al 25, porque vamos a hacer una pequeña dinámica que consiste en que vamos a tener que identificar algunos sonidos que yo les voy a proponer, ¿sí? Entonces les pido que por favor anoten del 1 al 25 y vamos a ir viendo si es que ustedes logran acertar o no logran acertar, ¿ok? Ya. Entonces, vamos con el primer sonido. Atención. El primer sonido es el siguiente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién me ayuda? Agua. De un río. ¿Agua? Agua de una vertiente. Podríamos decir que es una cascada, es un río. Ok, ustedes vayan ticando si lo lograron o no lo lograron. Vamos al segundo sonido. Atención. Una mecedora. Una puerta. ¿Una mecedora? Un graznido. ¿Un graznido de quién? Se parece, de un ganso, parecía, ¿no? De ganso. De ganso. No, es un burro. Es un burro. Ya, vamos al tercero. Ah, era un burro. Él preguntó si me acabo de preguntar si Va al tercero. yo le dije no. Y le pedí a la Yo les pido que guarden silencio para que escuchen. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí está la carita, con la carita de Ese sonido es de viento. Exactamente, el viento. Muy bien, muy bien. Siguiente. Hola, con don Sergio Moya. Hola, con José Moya. ¿Cómo estás? José, el Juan que vino a ver el otro día. ¿Qué será? Pajarito. Grillos. Grillo. Y José Troncoso. Un grillo, muy bien. ¿Cómo le ha ido? Ok, a ver, antes de seguir voy a silenciar a todos porque están algunos con el audio y no logro que se escuche bien. Ok, atención, siguiente. El que quiera contestar, obviamente que va a tener que abrir el micrófono. Chuta, perdón. Ahora sí.
Ahora, Alguien comiendo galleta. algo Comiendo con- galleta. exacto, perfecto. Alguien masticando. Vamos a la siguiente. A ver. ¿Qué es eso? Tormenta. Perfecto, muy bien. Ahora, Una vaca. una vaca. Perfecto. ¿Y ahora? Ahora viene. Tosiendo, muy bien. Después. Alguien diciendo Alguien diciendo que ayer. Perfecto. Diciendo que ayer. Muy bien. Ahora, Un gallo. un gallo. silbando. Una persona. Silbando, muy bien. Silvio. Ahora. Lluvia. Una lluvia. La lluvia. Perfecto. Lluvia. Ahora. Es Caballo. el movimiento de un caballo. Un caballo, muy bien. Ahora. El caballo. ¿Y ahora? Las brisas. Brisa, muy bien. Quedan menos. Un beso. Un beso, muy bien. ¿O no? Viento. No sé. Silencio. Viento o no. Fuego, fuego. arriba. Ah, fuego. Y ahora, Oveja. Copiro. una oveja, perfecto. La cabrita. ¿Ya? ¿Y ahora? Aplausos, perfecto. Y Tomando agua. Tomando agua. tomando agua, bebiendo. ¿Y eso? Una mosca, perfecto. Latido. Latido. Muy bien, latido del corazón. Wow. Una guagua. Una guagua, muy bien. Llanto Mullido. ¿Cuánto? Un lobo. Un lobo, ahí sí, bien. Bostezo. Bostezo. Perfecto. Último. ¿Ese es un búho? No, No. no. Es en la noche, pero. Era una ballena, la última. Una ballena, ok. Pregunta. ¿A cuántas le acertaron? A todas. Ah, no. Ya. Pregunta 2 y última. ¿Qué tienen en común todos los sonidos? ¿Qué Que tienen en ninguno es tecnológico. ¿Hay No algo? eran naturales. Son todos sonidos naturales. Muy bien, perfecto. Vamos ya ahora, después de esta activación, ¿cierto? A entrar en detalle de lo que es la sesión del día de hoy, ¿cierto? Reiterando que estamos, ya, reiterándoles que estamos, ¿cierto? Tomando la continuación de la vez pasada. La vez pasada, ¿qué se acuerdan que vimos? Agradezco la pregunta porque primero que nada Déjenlo a todo un minuto para que podamos escuchar al quien quiera hablar. No hay ningún problema que abra su micrófono. ¿Qué hablamos la semana pasada, a la última clase? ¿De qué estábamos hablando? ¿Se acuerdan por ahí de qué hablamos? Yo hablé de los miedos. Ya. Miedo a comunicarse ante los superiores o no es retractarse, sino es que hacer cosas que se les piden en el momento y
y dejar su habitualidad de forma de lado por darle importancia a lo de ellos primero. Y Ya, por o sea, tener la gente se salir de jactaba- alguna manera de lo que tú planificaste para hacer algo que te está surgiendo como urgente, ¿cierto? Que te están pidiendo Claro. urgente. Y Claro. la incapacidad muchas veces de no tener posibilidad de decir que no, ¿cierto? Veíamos que eso Exactamente. impactaba directamente en lo que es nuestra planificación, ¿cierto? De optimización del recurso tiempo, ¿sí? Exacto. Porque decíamos que para poder ser efectivos administrando el tiempo, teníamos que ser eficientes, eficaces y efectivos en nuestra gestión. Exacto. Y para ello teníamos que generar planificaciones, pero teniendo claridad, ¿cierto?, del impacto que va a tener eso. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, ¿cierto?, vimos también algunas cosas que tienen que ver con el valor del tiempo, ¿cierto?, la importancia que tiene el que lo ocupemos de buena manera para ir, ¿cierto?, generando una planificación adecuada. ¿Sí? Y normalmente cuando partimos ponemos este acuerdo, ¿cierto?, para recordar que tenemos que optimizar al máximo el tiempo que tenemos de tal manera de poder ir avanzando. ¿Ok? Vamos entonces a avanzar en cuáles son las claves para mejorar el tiempo. ¿Sí? Acá vamos a ver que hay 5 claves que son fundamentales. ¿Sí? ¿Cuáles son las 5 claves? Primero, dedica algunos minutos de cada mañana a revisar tu listado de tareas. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a que ustedes, ¿cierto?, desde la recomendación técnica, si nos tomamos unos minutos, ¿sí?, en la etapa inicial del día para generar una revisión de lo que vamos a hacer, vamos a tener mucho más certeza de poder priorizar efectivamente lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y eso implica que cuando priorizamos tenemos más posibilidades de cumplir, ¿sí?, con lo que nosotros hacemos, porque hacemos una suerte de checklist para ello. Hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a esto, muchas herramientas tecnológicas que ahora se están utilizando para ello. ¿Sí? Lo más importante es tener una suerte de rutina que permita, ¿cierto?, proyectar lo que hago en el día, pero también lo que hago en la semana. ¿Okay? Que hablábamos la importancia que tiene de alguna manera establecer metas que sean a corto pero también a mediano plazo, ¿sí?, para ir ajustando un poco esta dinámica. La segunda recomendación, ¿cierto?, es delegar todo lo posible. Significa que tenemos que ser capaces de darnos cuenta que podemos trabajar en equipo y debemos trabajar en equipo, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en equipo tenemos que asumir que la delegación de la tarea no es solamente entregar la tarea, ¿sí? Porque la responsabilidad siempre es del equipo. ¿Sí? Y ahí es muy importante que si yo tenga un cargo, ¿cierto?, dentro de la organización, o no lo tenga, o sea, parte del equipo, igualmente tengo que ser capaz de generar esta dinámica de trabajo en equipo que permita sinergia. ¿Sí? Para ello, si yo delego la tarea, ¿cierto?, tengo que hacerme cargo de la supervisión de la tarea. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que entregar máximo un 70% de la tarea porque el 30% restante sigue siendo mío porque yo tengo que aportar, ¿cierto?, con mi parte para que la tarea se logre de la manera más eficiente, efectiva y eficaz. ¿Sí? Luego, la tercera recomendación que se plantea tiene que ver con cómo nosotros generamos de alguna manera esta dinámica de una agenda. ¿Sí? Disculpen que alguien está entrando en este momento. Ahí sí. ¿Sí? Una agenda y que permite de alguna manera ir chequeando efectivamente esta rutina que tenemos que hacer y cómo la podemos ir cumpliendo. ¿Ya? Habitualmente cuando no tenemos este hábito, ¿sí?, nos obliga a ir viendo qué tan coherente es nuestra planificación, nuestra agenda, con lo que efectivamente llevamos a cabo. ¿Okay? Entonces va a ser fundamental tener esa revisión porque nos permite ir chequeando. ¿Sí? También vamos a tener como cuarto, y esta es bien importante, ¿eh? A veces no lo miramos como deberíamos o no lo valoramos como deberíamos valorarlo. Dice, no pierdas tiempo esperando. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Como una cuarta clave que tiene que ver con ello. Tenemos que ser capaces de generar una acción que apunte principalmente a ser proactivo, más que reactivos. ¿Sí? Por lo tanto, más que esperar respuestas, deberíamos generar dinámicas en donde nosotros nos hacemos cargo de facilitar, ¿cierto?, la obtención de metas u objetivos a partir, ¿cierto?, de iniciativas que
puedan apuntar a favorecer, ¿cierto?, el logro de estas tareas o, comillas, objetivos, ¿sí? Entonces, tenemos que hacernos cargo de nuestra parte. Muchas veces se dice, ¿cierto?, se critica mucho a la administración pública de que tramita mucho, de que es muy gestionadora, ¿cierto?, y que por lo tanto dilata mucho la acción. Entonces, deberíamos tomar ese punto de vista. La quinta recomendación, yo diría que es una de las que para mí, a mi gusto, son como las más relevantes, es comprender de qué se trata realmente la administración del tiempo, ¿sí? O sea, darle el valor que efectivamente tiene, ¿sí? Cuando nosotros hacemos eso, generamos inmediatamente un cambio de paradigma en nuestra gestión, ¿sí? Cuando hablamos de un cambio de paradigma en la gestión, vamos a relevar de alguna manera el salir de esta zona de confort que hemos hablado, ¿cierto?, a entrar en una zona de aprendizaje, ¿sí? La zona de aprendizaje va a permitirnos, de alguna manera, que nosotros generemos una dinámica que permita optimizar este recurso, ¿sí? Por lo tanto, la clave va a ser siempre hacer las cosas más importantes primero, pero sin dejar de lado el tiempo necesario para disfrutar de la vida, porque muchas veces nos focalizamos en un solo foco, ¿sí? Que es lo que habíamos hablado en sesiones anteriores de esta suerte de obligación que vamos a tener estratégica de conciliar la vida laboral, la vida profesional, la vida personal, ¿cierto? Porque muchas veces, especialmente en este tiempo de pandemia, en donde estamos confinados, estuvimos confinados, no logramos hacer esa conciliación, lo que implicó, ¿cierto?, quedarnos con una dinámica en donde éramos casi esclavos de las reuniones, ¿cierto?, la conexión, y por tanto no había ningún límite. ¿Ok? Entonces eso nos va a impactar negativamente de todas maneras. Ok, vamos entonces a continuar con algunas recomendaciones. ¿Ya? Y aquí obviamente que es importante que nosotros veamos cuáles de ellas estamos haciendo y cuáles de ellas podríamos hacer, ¿sí? Primero, definir en forma prioritaria cuáles son los objetivos o metas que van a ustedes a desarrollar, ¿sí? ¿Eso será fácil de conseguir, de hacer en la práctica? ¿Será fácil hacer una priorización de esto? Lo planteo precisamente por la observación que hacía, si no me equivoco, José, al comienzo de estas urgencias que de repente salen. ¿Cómo lo ven en la realidad laboral que ustedes ejecutan actualmente? ¿Será fácil priorizar los objetivos y las metas? No, yo creo que para nada. ¿Por qué? A veces no. Por los eventos que a uno le suceden. Por los eventos que a uno le suceden. ¿Son Por solamente ejemplo, eventos personales los que generan esto? No, yo creo que todo tipo de eventos. Hay Mira, te muchos. voy a poner un ejemplo súper práctico, Oscar. Sí. Hace el fin de semana pasado, mi mamá, que es adulto mayor, se fracturó una muñeca. Entonces ya eso, yo que vivo con ella, complicadísimo. Lo que tú señalas es... Absolutamente. Sí, Paula, te escucho bajito, ¿ah? No te alcanzo a escuchar 100%, pero lo que tú señalas es una situación de las más recurrentes cuando aparecen situaciones emergentes de carácter de salud, ¿sí? Ya sea a nivel personal o del entorno cercano, ¿ya? Inmediatamente nos impacta en esto. Pero además tiene que ver un poco muchas veces con problemas de gestión, en términos de que no logramos gestionar a nivel de la institución una planificación que permita que todos tengamos claro cuáles son las prioridades que hay en ella. ¿Sí? Lo hablábamos al comienzo de esta sesión con Guillermo y con José Miguel, si mal no recuerdo, que es vital el hacer o tener conocimiento de lo que son las planificaciones transversales de la organización. ¿Sí? Porque eso nos permite, ¿cierto?, responder con nuestro aporte, ¿sí?, en los distintos ámbitos de la gestión institucional en donde se requiere de mi gestión, ¿sí? Entonces, eso permite también ser previsores en la planificación, ¿sí? Por ejemplo, lo que se hablaba, y que lo comparto, que muchas veces nos quedamos todos con las tareas hasta el final, ¿cierto? Y en diciembre, en noviembre, estamos todos vueltos locos porque nos piden insumos de todos lados,
¿ya? Entonces, es ahí la importancia que va a tener esta mirada, ¿ok? Luego, otro aspecto a desarrollar es decidir... Una cosita cortita que Sí. quiero, ahí también influye que a veces los intereses son diversos, porque nosotros tenemos los que somos más bien con más bien técnico, que nos interesa la parte técnica, a veces nos choca, o sea, tenemos la parte técnica que son nuestros intereses, que son los intereses institucionales, que son las metas, pero también choca con que a veces la autoridad tiene otro también legítimo, pero que son los intereses más bien políticos. Y ese es un problema serio. Entonces, por ejemplo, hay alguna actividad que tiene un plazo determinado y porque, no sé, porque la autoridad del ministerio, alguna autoridad está también presionado políticamente, se adelantan los plazos o se cambia, se altera. Entonces, ese es un tema bastante importante dentro de la administración pública, Sí. se nota. Sí, mira, como tú señalas, José Miguel, un elemento clave para poder sobrellevar un poco esa realidad que tú levantas es el fortalecer la comunicación institucional, ¿ya? El por qué es importante esto y no el imponer una tarea o una medida por sobre otra. ¿Sí? Cuando yo me logro comprometer con la tarea es cuando me hace sentido la tarea y la urgencia que hay. ¿Okay? Entonces, es ahí la importancia que tiene el generar círculos virtuosos a partir de trabajo sinérgico. ¿Okay? Entonces, eso es un elemento que muchas veces en instituciones muy grandes se ve obstaculizado precisamente por la dimensión que tiene, ¿cierto?, la organización. ¿Sí? Mientras más grande la organización, más difícil, ¿cierto?, es lograr optimizar muchas veces estos recursos. Entonces, ahí es donde muchas veces se opta, ¿sí?, por la organización, el potencial, la administración, la planificación, pero por unidades, lo que perjudica el trabajo sinérgico y lo que perjudica la optimización del recurso tiempo. ¿Okay? Entonces, por eso que uno tiene que ir revisando cómo lo está haciendo también, ¿sí?, para ir aportando en esto. Bueno, ya hablábamos de la importancia de lo urgente y de lo importante, y vamos a detallar hoy día la famosa matriz de Cobain, en donde ahí vamos a focalizarnos en eso, ¿sí? Sin embargo... ¿Aló? Sí, no sé quién está hablando. José, la verdad José, que yo, de acuerdo a lo anterior y lo que manifiesta el colega anteriormente, ¿sí?, en cierta medida estoy de acuerdo, pero también pasa por el tema del liderazgo de la jefatura, ¿ya? Porque como ya habla de unidades, ya también existe un tema transversal de información y de la buena comunicación que existe entre ellos, ¿ya? Sí. Entonces, los parámetros de gestión de las tareas, si bien es cierto, en un momento llega algo importante, se puede dejar de lado lo que uno está haciendo, pero también que se pida de una forma, digamos, más puntual, más dinámica, ¿ya? Sí. Ahora, el nivel de liderazgo, creo yo que si la persona tiene el expertise, digamos, de una visualización general del equipo que tiene, él le puede coaccionar trabajos, qué sé yo, ya tú encárgate de esto, tú de esto otro, y así llevamos un planteamiento o la planificación del, mejor dicho, en ese sentido, creo que sería más efectiva, pero cuando no hay comunicación creo que todo se retrasa. Ese es el tema principal, creo yo. Sí, mira, por lo menos... yo creo que al respecto a lo que tú dices, yo creo que es fundamental entender que muchas veces lo que obstaculiza precisamente una medición adecuada del tiempo en el equipo es que tenemos no un líder, sino que un jefe. ¿Ya? Cuando tenemos un jefe, tenemos una persona que asume el rol de la jefatura, básicamente porque hay, comillas, un poder que lo instaló ahí. ¿Sí? Y por lo tanto, no necesariamente quienes estamos trabajando bajo el alero de ese jefe, ¿cierto?, seguimos voluntariamente a ese jefe, ¿sí? Más bien lo tenemos que seguir porque sí o sí está ahí en el cargo, ¿sí? Distinto a cuando trabajamos con un líder, ¿sí? Cuando tenemos un líder, nosotros lo reconocemos y lo asumimos como líder desde el respeto que le tenemos a esa persona por la autoridad que genera en el equipo. Ese líder normalmente es capaz de ceder el liderazgo dependiendo de la tarea porque es maestro y es aprendiz. ¿Sí? Eso permite generar una dinámica mucho más, comillas, potente en términos de la administración del tiempo. ¿Por qué? Porque quien está más capacitado para la tarea va a tener un rol protagónico en la tarea. ¿Sí? Y ahí el rol del líder es ceder el liderazgo temporalmente para que asuma quien tiene la posibilidad de optimizar más el recurso porque tiene más conocimiento, porque tiene más experiencia, etc.
¿sí? Entonces, ahí va un poco también la flexibilidad que hay y que tiene que tener quien asume el rol, entre comillas, de estatus como jefe, ¿sí? Que debería ser idealmente un jefe líder, ¿ya? Pero, con sentido de realidad, no siempre vamos a tener ese perfil, ¿sí? Entonces, obviamente que ante esas situaciones que deberíamos fortalecer los trabajos de equipo, ¿ok? Bueno, vamos a ir continuando con lo que estábamos hablando, reconociendo la importancia que tiene, ¿sí? Reconociendo la importancia que tiene el que nosotros establezcamos un modelo conductual que favorezca de alguna manera esta planificación que debemos hacer, porque tenemos que ser capaces de generar una sinergia, pero primero trabajando con la autorregulación. Es decir, yo tengo que ser capaz de administrar bien mis tiempos para aportar a la sinergia del equipo, ¿ok? Y eso pasa por conocer muy bien cuál es mi rol, mi función y, por supuesto, cuáles son los objetivos que yo voy a cumplir para poder aportar a la dinámica del equipo. Disculpen que se está integrando otra persona. Ahí sí. Entonces, ¿qué otra recomendación se levanta a partir de estas sugerencias para mejorar los hábitos en la administración de tipo personal para el trabajo del equipo? Efectivice sus resultados. Muy importante esto, ¿cierto? Si yo le doy el valor que efectivamente tiene la tarea, ¿cierto? Voy a generar la inversión de tiempo necesaria, precisa, concisa, ¿para qué? Para el logro de la tarea, ¿sí? Y esta tarea, este resultado que yo voy a conseguir va a permitir el aporte a la dinámica también y al logro de las metas de la organización y o de la unidad o departamento, ¿sí? Por supuesto que hay que trabajar y comprometerse diariamente con la actividad que implica, ¿cierto? Una mirada súper integrativa, ¿cierto? De todo lo que yo voy a hacer. Es decir, tengo que ser capaz de hacer una planificación que involucre los distintos aspectos, no solamente lo laboral, ¿sí? Es súper importante eso, ¿sí? Nosotros somos personas integrales, por tanto, cuando hablamos de trabajar y comprometerse diariamente sobre su victoria privada, tiene que ver con cómo yo me siento bien, desde el bienestar, en la gestión que estoy haciendo, ¿ok? Insisto, tiene que ver con cómo yo, en buenas condiciones, voy a generar muchas más posibilidades, muchos más factores protectores que permitan, ¿cierto?, lograr la planificación que yo tengo. Y por supuesto, practicar a diario el uso de la planificación, ¿sí? Aquí el ideal es tener una agenda electrónica o el método que ustedes quieran, ¿sí? Vamos entonces al primer ejercicio de aplicación y les voy a pedir, voy a salir del compartir porque les voy a hacer unas preguntas que voy a compartir en el chat para todos, para que ustedes me puedan decir qué cosa pueden compartir como respuesta. Ya, entonces, aquí estoy. Voy a pedirles, como siempre, que puedan bajar las preguntas. Ahí las acabo de mandar, son 4 preguntas. ¿Sí? Voy a hacer los grupos porque vamos a tener solo 10 minutos para trabajar esto. Es bien cortito el tiempo porque la verdad es que las preguntas apuntan a algo bastante general y la idea es que ustedes puedan trabajar en esto de los grupos. Déjenme los grupos, ¿dónde están? Ya, sección grupos. Tenemos en este momento 21 participantes, así que vamos a hacer 4 grupos nomás. Ok, ahí está. Tal como lo digo siempre, tienen que pinchar en aceptar y se van a su grupo. Son las 11:41, a las 11:51 vamos a volver, es decir, 10 minutos precisos. ¿Ya? Tienen que pinchar en aceptar para que puedan contestar las preguntas como grupo y luego compartirlas en el plenario. ¿Ok? Eso, aceptar por favor para que se puedan ir distribuyendo en sus grupos. Son preguntas bien simples, pero que apuntan a que logremos un común denominador de respuesta. Me falta Joana Atabales, que tiene que pinchar en aceptar. Huawei, también aceptar, por favor. Camila Loyola y Jimena Escobar, tienen que pinchar en aceptar.
para que puedan irse a los grupos. Me falta Jimena Escobar, solamente que pinche en aceptar. Solo 10 minutos. Ok, Jimena, tienes que pinchar en aceptar, para faltas tú solamente. Jimena está por ahí, tienes que irte a tu grupo, por favor. ¿Cómo está ahí? ¿Todo bien? ¿Las preguntas? Hola. Sí, Sí. todo bien. Ya, súper. 10 minutos tenemos. Ya. Que no- O ¿Tiene el fecha hecho de no de- hacerlo puede perjudicar algo. Exacto. Y se reconoce por su necesidad, además que ¿Todo bien? por las consecuencias que se puede, por las consecuencias que puede ser por la falta de causal de no hacer el. Aguas, aguas. Yo opino lo mismo de Rodrigo, que es algo impostergable. Como que es ahora o es ahora. ¿Cómo, profe? ¿Ninguna duda de las preguntas? No, estamos contestando ahí. Bueno, Gracias. nos vemos en 6 minutos más. Chau. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar de algo urgente que porque tengo una emergencia de salud, tengo que ir al doctor. No lo puedo postergar. Pero en el ámbito laboral, ¿qué ejemplo podrías dar? ¿No hay duda hasta el momento? No, Súper. Nos vemos en 5 minutos más. Chau. ok.
Ya estamos volviendo. Era bien cortito el tiempo para esto. Ya estamos todos. Bienvenidos. Ya, ¿cómo le fue? ¿Es fácil determinar lo urgente de lo importante? ¿Podemos hacer una distinción entre dos términos o no? ¿Sí? Es difícil. Es difícil. Sí. No es tan fácil, no es tan fácil. Vamos a hacer una cosa distinta a la que hemos hecho otras veces, porque lo que vamos a hacer es que vamos a ver ahora lo teórico, que tiene relación con lo urgente y lo importante, y ustedes van a tener que revisar, a medida que avanzamos, ¿cierto?, si sus respuestas se ajustan a lo que efectivamente es urgente e importante, ¿ya? Entonces voy a compartirles la pantalla para poder avanzar. A ver, déjame ver que hay una... para mí es difícil, dice una compañera. Ya, vamos entonces a compartir la pantalla. Ahí sí. Y tal como lo acabo de señalar, estas preguntas las vamos a chequear al final, ¿sí? Solamente me interesa que ustedes vayan viendo si efectivamente le acertaron al concepto de la teoría, ¿cierto?, de urgente e importante, y además si efectivamente los ejemplos los pudieron identificar bien, y por supuesto que ¿qué les pasa en el ámbito laboral? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice esto, que tiene que ver primero, y esto es súper importante, que para poder lograr, ¿cierto?, la administración del tiempo efectiva, eficiente y eficaz, lo primero es aprenderse a administrarse uno mismo. Eso es clave. La administración personal es fundamental para eso, ¿sí? Para ser efectivo, eficiente y eficaz. Primero, yo me tengo que administrar, ¿sí? Lo veíamos en sesiones anteriores también, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer lo primero, ¿sí? Y tener claro de que hay distintas formas, cada uno de alguna manera ha trabajado en ello, ¿sí? Y hablamos también de las generaciones, la primera o segunda sesión que van a recordar. Vamos a qué implica lo urgente, ¿sí? Lo urgente, desde la teoría, está dado por las tareas y actividades que exigen de nosotros una atención inmediata. Es decir, tenemos que ponernos el, comillas, disfraz de bombero y apagar el incendio sí o sí. Por lo tanto, podemos definir la atención de lo urgente como toda tarea o actividad en la que ejercitamos nuestra capacidad de respuesta actual a los desafíos que se nos presentan, ¿sí? Un poco lo que de alguna manera planteaba José, ¿cierto? Esta urgencia que de repente tenemos en nuestras jefaturas, que tenemos que sí o sí cumplir con una tarea. ¿Okay? Entonces, es ahí que nos volvemos bomberos y tenemos que actuar desde lo reactivo, ¿sí? Y eso es muy, muy complicado porque a veces lo reactivo implica que tengamos que actuar sobre la marcha sin hacer, ¿cierto?, un trabajo que sea tan efectivo, eficiente y eficaz, sino más bien responder sí o sí a la urgencia. ¿Ok? Ahora bien, lo importante tiene un distingo, y acá yo diría que es lo más relevante cuando nosotros queremos planificar, ¿cierto? Que tiene que ver con las actividades que se ocupan de atender lo que le da sentido a la existencia a largo plazo en una organización, ¿sí? Es decir, en el caso de ustedes, ¿sí?, como lo hablábamos al comienzo de la sesión también, tienen programas que son nacionales, tienen programas que son locales, pero cual más cual menos es un aporte a la organización ciudadana, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que asumir que cuando hablamos de las cosas que son importantes, son aquellas, ¿cierto?, que se ocupan para desarrollar nuestra capacidad de respuesta futura a desafíos del entorno, ¿sí? Y por lo tanto, deberíamos de tener muy en mente que lo importante es fundamental de hacerlo. No podemos dejarlo para después también. Muchas veces nos quedamos, ¿cierto?, con la urgencia y no con lo importante. Entonces tenemos que hacernos cargo de ello, ¿sí? Por lo tanto, es necesario establecer prioridades, ¿sí? Establecer prioridades respecto a las tareas, el tiempo, cómo logramos los objetivos, cómo somos capaces de identificar los proyectos que son más significativos en nuestra gestión, ¿sí? Por lo tanto, ¿será fácil?
determinar lo importante de lo urgente, a veces en la gestión no es tan fácil. ¿Sí? Y ahí donde aparece nuestro amigo Covey, ¿cierto? Que hace una matriz tratando de aportar un poco a esta lógica. ¿Sí? Determina que hay 4 cuadrantes asociados a él. ¿Ok? Entonces, en este esquema de cuadrante, es fundamental que vayamos revisando, ¿ya? Porque vamos a ver cómo la ubicación en este cuadrante de nuestra tarea, de nuestra gestión actual, de nuestra forma de trabajar actualmente, puede estar impactando positiva o negativamente en lo que es nuestra gestión y administración del tiempo. ¿Sí? El primer cuadrante que establece Covey, ¿cierto?, es lo urgente e importante. ¿Qué significa eso? Que sí o sí tenemos que hacerlo. ¿Sí? Por tanto, lo relaciona con la administración por crisis. Es decir, aquí no hay ninguna duda que quepa, ¿cierto?, para poder realizar esa tarea, porque es urgente y además importante. ¿Sí? Pero también vamos a tener un segundo cuadrante que establece que no es urgente, pero es importante. Ahí es donde deberíamos tratar de centrarnos. Es decir, una gestión que apunte a ser proactivos en la tarea. ¿Sí? Esa es, comilla, el cuadrante en donde deberíamos tratar de concentrar nuestra gestión. ¿Sí? Pero también Covey habla que hay un tercer cuadrante que es lo urgente, pero que no es importante. ¿Sí? Que es, comillas, cuando te piden una tarea, ¿cierto?, que no está planificada, que no es tan importante, pero que te obliga a actuar reactivamente. ¿Sí? Sin embargo, si uno lo ve objetivamente, el que actuemos reactivamente también tiene su peligro. ¿Sí? Y el cuarto cuadrante debería ser el que no utilicemos. ¿Sí? Cuando no tenemos que realizar una tarea que no es ni urgente ni tampoco es importante, ¿cierto? Ahí estamos malgastando el tiempo, ¿ok? Por lo tanto, tenemos 4 cuadrantes en donde tenemos que ubicar, ¿cierto?, la tarea que tenemos que realizar, la misión que se nos encomienda, para poder ver efectivamente en cuál de estos cuadrantes está. ¿Sí? ¿En cuál cuadrante debería estar la gran mayoría de nuestra tarea? ¿Cierto? De nuestras tareas, ¿en cuál de estos 4 debería estar? Desde su punto de vista. Urgente, importante, no urgente, importante, urgente y no importante, no urgente y no importante. ¿Quién me da su opinión? Urgente e importante, creo yo. La mía... Urgente e importante, dices tú. Sí, la mía, comparto con mi colega la respuesta. Sí. Yo creo que en nuestras labores o sea, en el caso de nosotros que trabajamos en un ministerio, es urgente e importante. Ya, pero con sentido de realidad. Si nosotros evaluamos la gestión que hacemos actualmente, ¿está efectivamente en el cuadrante 2? Es decir, las tareas que hacemos son no urgentes, pero son importantes. Algunas, ocasionalmente. Ya, pero ¿cuál es la tendencia? ¿En cuál de los cuadrantes pondrían la mayor cantidad de tareas que ustedes hacen? Importante, yo creo, más que urgente. Importante, más que urgente. Igual depende. ¿Sí? Lo que pasa es que igual depende en qué área trabajes, porque en el caso mío yo lo coloco en urgente e importante. Porque para mí urgente, como yo soy de atención de usuario, cuando viene alguien tengo que atenderlo al tiro. Y lo importante, porque claro, es urgente, y lo importante es que tengo que responderles también las consultas que hacen a través de la página web, que eso también para ellos son importantes, y por lo tanto, aunque uno tenga un plazo de 10 días, yo trato de responderle dentro de las 24 horas, porque para ellos es importante. Claramente, y lo que tú dices tiene mucho que ver con la nueva forma de ver la administración pública. ¿Sí? Hasta hace unos años atrás no existía esta ley, ¿cierto?, de atención a usuario, por tanto no habían plazo. ¿Sí? Y por lo tanto muchas veces se dejaba, ¿cierto?, la consulta en espera y muchas veces se perdía la respuesta, digamos, de hacer la respuesta. Sin embargo, hay una exigencia que efectivamente está en el área de atención de usuarios y usuarias. Sin embargo, en la gestión, ¿cierto?, institucional, la mirada muchas veces cae, y eso no lo digo yo, sino que lo dicen algunos estudios, en nuestra realidad nacional la mirada está más centrada en lo urgente que en lo importante.
Es decir, tendemos a ser reactivos, ¿cierto? Porque muchas veces no es urgente, o sea, es urgente, pero no es importante lo que tenemos que dar respuesta, ¿sí? Entonces, lamentablemente se da un poco esa tendencia que nos hace ser reactivos y o la otra opción, que también está porcentualmente en la mayor preferencia, es trabajar desde lo urgente e importante, es decir, situaciones de crisis, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ser capaces de asumir que si logramos hacer una administración personal, ¿cierto? Va a ser más fácil que nuestra administración del tiempo institucional o laboral apunte a ser una administración proactiva, ¿sí? Una administración que se centre en lo no urgente, pero sí en lo importante. ¿Ok? Porque además, en términos de lo que es la administración pública en general, debe ser lo que permita el cambio de, comilla, estigmatización que se tiene de quienes son servidores públicos, ¿sí? El servidor público actualmente está estigmatizado como el que saca la vuelta, ¿sí? El que no logra eficacia, eficiencia y efectividad en el tiempo que está, ¿sí? Siempre se instala esto, ¿ok? Ahora, lamentablemente yo diría que hay una evolución al respecto, ¿sí? A tiempo atrás, yo diría que efectivamente había muchas situaciones que permitían establecer que efectivamente se daba esa coherencia entre esa estigmatización y lo que hay, ¿ya? Sin embargo, en la actualidad hay un cambio radical de lo que es la gestión del administrador público, ¿ya? De la administración pública en general, de los servidores públicos que son ustedes, ¿ok? Sin embargo, tendemos a caer en esta etiqueta, ¿cierto? En esta estigmatización que es negativa, lamentablemente, para ustedes, ¿ok? Pero se da esta realidad. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en esto para poder entender. Si nosotros trabajamos desde, ¿cierto?, lo urgente y lo importante, no puedo dejarlo de lado. Sí o sí, tengo que hacerlo, ¿sí? Cuando yo trabajo desde lo no urgente, pero que es importante, y ahí está la clave de la proactividad, yo voy a planificar, ¿sí? Cuando yo planifico, soy capaz de destinar no tan solo el recurso tiempo, sino que todos los recursos asociados para el logro del objetivo o la meta, ¿ok? Eso permite apuntar con más facilidad a lograr ser efectivo, eficiente y eficaz, como lo vimos, ¿cierto?, en sesiones anteriores. Ahora, lamentablemente, en muchos casos, caemos en lo no urgente y no importante. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Dejarlo de lado. No deberíamos atender esas situaciones que son en el fondo, obstaculizadores para la optimización del recurso. Ahora, algo que lamentablemente, quizás como también lo levanta José en algún momento, no estamos muy acostumbrados a trabajar desde lo que es urgente y no importante, es decir, la acción de delegar tareas, ¿sí? Y tiene que ver un poco también con un estilo muy propio de nuestra cultura, que es no delegar, ¿sí? Tratando de asegurarse, ¿cierto?, de hacer el trabajo casi de una manera individual, es decir, trabajar mucho más en grupo que en equipo. ¿Ok? Lamentablemente, esta característica tiene que ver mucho con que se ha instalado en nuestro ámbito laboral un trabajo que está focalizado en lo que es el trabajo competitivo en vez del trabajo colaborativo, ¿sí? Cuando yo trabajo de manera colaborativa, estoy haciendo directa relación con el trabajo de equipo, y estoy haciendo directa relación con la posibilidad de hacer una planificación que permita optimizar la administración del tiempo, ¿ok? Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo lo estoy haciendo yo? ¿Sí? ¿Cómo lo hace mi unidad? ¿Cómo lo hace mi organización local? ¿Cómo lo hace la organización de nivel central? ¿Y cómo se ramifica esta dinámica en las distintas regiones, las distintas seremías? ¿Sí? Entonces cabe una preguntarse eso. Vamos entonces a cada cuadrante para tener una visión bien técnica, pero que nos ayuda a focalizarnos, ¿sí? El primer cuadrante, que es el cuadrante complejo de la crisis, ¿cierto? Del responder sí o sí, habla un poco de algunas situaciones que necesariamente son apremiantes y que por lo tanto hay que hacer, ¿sí? En muchos casos se da, especialmente en la administración pública, que ustedes tienen fechas por cumplir, no pueden postergar algo, ¿cierto? Entonces, eso pasa muchas veces cuando no se ha logrado hacer una administración del tiempo y una planificación efectiva, ¿cierto? Caemos necesariamente en sí o sí responder a eso, es decir, se torna inevitable,
¿sí? Y el que sea inevitable muchas veces hace que, comilla, uno sienta que sí o sí tiene que hacerlo, pero lamentablemente esta acción sobre la crisis no necesariamente va a ser la más adecuada, ¿sí? Y además que genera un nivel de estrés altísimo, ¿sí? El segundo cuadrante habla de lo importante pero no urgente. ¿Sí? Cuando hablamos de lo importante y no urgente, estamos ahí hablando efectivamente de ser capaces de planificar, de prevenir, ¿cierto? De poder reconocer, ¿sí? ¿Cuáles son las tareas que tenemos? ¿Cómo yo las modifico? Ahí aparece la innovación. Denme un segundo, voy a desactivar el audio, ok, ¿ya? Para que podamos aprovechar de alguna manera estas situaciones que son desafíos emergentes para innovar y generar oportunidades de mejora. ¿Ok? Acá tenemos, de acuerdo a lo que dice Covey, ¿cierto? Un cuadrante que apunta básicamente a la calidad de la administración, ¿sí? De cómo nosotros optimizamos esto. Y además te da la posibilidad, desde una mirada técnica, ¿sí? De aplicar esta forma de administrar el tiempo en los distintos aspectos de nuestra vida, no solo en el mundo laboral. Entonces, hay importancia porque apunta también a generar una sensación de bienestar, ¿sí? El tercer cuadrante, ya lo hablábamos hace un rato, lo urgente pero no importante. Este normalmente es el que genera interrupción, estas reuniones sorpresivas, ¿cierto? De hecho, Covey, ¿cierto? Lo define como el cuadrante de la trampa, a ese nivel, ¿sí? Básicamente porque tendemos a responder a estas cosas que son emergentes, ¿cierto? Que son urgentes, pero que no necesariamente son importantes. Y ahí viene un poco lo que quizás se ha levantado, que muchas veces respondemos al urgente producto de una, comilla, sensación de temor, ¿sí? Ante la negativa, a no poder decir que no. Sin embargo, estamos ocupando un tiempo que es un tiempo que vamos a perder con sentido de realidad para poder aportar en la dinámica, ¿cierto? De la efectividad, eficacia y eficiencia, ¿sí? Y el peor cuadrante del 4, no es urgente y no es importante. ¿Cuántas veces nos hemos topado, ¿cierto?, con que nuestra gestión se ve interrumpida por situaciones triviales? Por ejemplo, contestar el teléfono, buscar un cafecito, ¿cierto?, salir de compra, no sé, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos tenido eso, pero muchas veces no lo vemos, no lo reconocemos porque estamos tan habituados que lo naturalizamos, ¿sí? Cuando naturalizamos una conducta, tendemos a aceptarla sin tomar ningún cuestionamiento ante eso, ¿sí? Entonces, como dice el dicho popular, ¿cierto? Cada uno sabe, comilla, lo que hace, y por lo tanto, uno puede mentirle a todo el mundo, pero no se puede mentir a sí mismo, ¿sí? Es ahí la importancia que uno tiene de hacer consciente. ¿Por qué hago esta mención? Porque muchas veces lo que yo personalmente me toca hacer en este tipo de oratoria es mostrar lo que ustedes siempre han hecho, pero ponerle nombre o hacerlos conscientes, ¿sí? Entonces el desafío, a fin de cuentas, de la mejora, más que tener el concepto, es ver cómo en la práctica yo puedo aplicar esta situación. Entonces, solo para sintetizar, urgente importante, hacerlo ahora, ¿sí? No urgente importante, decidir o planear cuándo lo voy a hacer. No es importante delegar esa tarea, ¿cierto? Y esa delegación tiene que ser una delegación con responsabilidad compartida. Y por supuesto que cuando no es urgente, no es importante, eliminarlo, porque es una de las formas que tenemos de perjudicarnos en nuestra administración. Es decir, caemos en un error garrafal, ¿sí? Entonces, vamos a ver que efectivamente las consecuencias que puede traer esto, ¿cierto?, pueden generar o el aprovechamiento o, comilla, el desperdicio de nuestro tiempo, ¿sí? Hay mucha gente que dice, estoy agobiado, tengo tanto, no logro hacer, porque no hace una planificación objetiva, técnica, que administre primero su persona para luego generarse una parte de la administración a lo que es la gestión laboral o profesional, ¿sí? Entonces es súper relevante eso. Hay personas que aprovechan tanto el tiempo que les sobra, y el mismo tiempo, ¿sí? O sea, de hecho, hay una técnica, ¿cierto?, que muchas veces ha sido estudiada y hay gente que ha demostrado, ¿cierto?, que
está la sensación de aprovechar más el tiempo, que es básicamente apuntando al bienestar, ¿sí? Que tiene que ver con la gente que hace meditación, que hace una respiración, que ocupa, comilla, parte del periodo de tiempo del día para hacer autocuidado, ¿sí? Puede tener la sensación de que aprovecha mejor el tiempo y muchas veces lo hace efectivamente así. ¿Sí? Entonces, hay distintas formas de utilizar y de planificar y organizarse. Sin embargo, cada uno tiene que reconocer la que más le acomode. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que salir muchas veces de la zona de confort cuando creemos que podemos optimizar lo que estamos haciendo ahora con la inclusión de alguna técnica, ¿sí? Y eso también lo vamos a ver. Por lo tanto, quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué les parece esta cita? No sea esclavo del cronograma, pero revíselo una vez al día. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué opinión les merece eso? Hola, Oscar, buenas. Sí, te escucho. Lo que a mí me indica es que debo realizar mis trabajos, debo realizar mis funciones, pero siempre pendiente de ese escrito, o de esa función o acción. Sí, sí, como tú dices, Rodrigo, es clave que nosotros seamos capaces de instalar este hábito de la planificación para poder administrar el tiempo personal efectivamente. ¿Sí? Y cuando hablo de tiempo personal, estoy hablando de todos los ámbitos que nosotros tenemos que abocarnos durante un día. ¿Sí? Entonces, tal como yo lo decía al comienzo, dentro de las recomendaciones, es efectivamente tomarse 10, 20 minutos al inicio de la jornada para revisar esto. ¿Sí? Esto me permite, ¿cierto?, ir asegurándome de que voy cumpliendo lo que yo mismo me propuse hacer. ¿Sí? Y además, sí. ¿Paula? O sea, igual yo, sí, yo creo que uno al comienzo del día también tiene que, como una buena técnica, identificar todas las labores que tiene que hacer en el día. Entonces, así de esa manera yo me enfoco y digo ya, esto ya, y yo creo que se hace mucho más fácil que estar ahí como navegando en un mar de cosas que tal vez no son prioridad. Y por eso que es tan relevante tener a la vista, ¿cierto?, que si yo logro hacer una buena planificación, voy a centrarme en el segundo cuadrante, ¿ya? Pero para lograr eso, efectivamente, primero tengo que estar yo en buenas condiciones, ¿ya? Por eso que yo insisto en el bienestar. Cuando uno está en un estado, en una disposición más positiva, es mucho más fácil que logre optimizar el tiempo porque logra ser efectivo, eficiente y eficaz en menos tiempo. Es decir, ocupamos el recurso tiempo de la mejor manera. Y en un estado emocional también más estable. Sí. Un estado emocional más estable, porque si bien hay veces que uno tiene problemas personales y eso te desestabiliza la emoción, o sea, no logras concentrarte. Sí, por eso que es tan importante el generar un bienestar, porque te permite, ¿cierto?, que la gestión personal, laboral y profesional se haga más óptima, porque además genera un trabajo sinérgico con el otro, con quien es parte de tu equipo, ¿sí? Y eso permite que haya una mirada colaborativa, ¿ya? Entonces, mucho más efectivo eso. José, quería agregar algo para eso. Sí, la verdad las cosas que por lo menos yo creo que cae toda esta situación de urgencia o de urgente pasa por la actividad misma de forma individual de cada trabajo que tiene cada uno. Pero por lo menos el caso mío, el planificar simplemente significa hacer simple el día a día. Sí. Porque la verdad las cosas que uno ya lleva tanto tiempo en alguna medida de su actividad, uno sabe lo que tiene que hacer. También puede delegar, pero también existe el tema que cosas urgentes en el momento, y estamos totalmente de acuerdo, porque yo parte también de la misma actividad que hace ella, es que te perdemos de repente, José. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ya, lo que pasa es que, como decía Evelyn, que yo soy parte también del rubro que maneja ella, nosotros tenemos como importante cumplir con las metas que lo otorga el ministerio para poder nosotros activamente cada 3 meses recibir un poquito más de dinero. Y eso va a depender única y exclusivamente de cada uno. ¿Ya? Si nosotros fallamos,
es porque no le damos importancia a nuestro propio trabajo. Esa es la verdad. Por eso que es tan relevante entender que para el cumplimiento de los PMG, que me parece que son el trabajo de ustedes que está asociado a un rendimiento, al cumplimiento de una meta, tiene que ver mucho con lo que es el trabajo colaborativo. ¿Sí? Porque basta que uno no logre, ¿cierto?, generar una dinámica para el cumplimiento de sus metas para que impacten todo el equipo, ¿cierto? Entonces, es súper relevante cómo nosotros miramos eso, porque el aporte de cada uno va a permitir el logro de esa meta. Es súper evidente que el tema económico no deja de ser relevante, ¿sí? Y obviamente que tenemos que contemplarlo. Entonces, es ahí cómo nosotros tenemos que, lo que hacemos siempre, como tú bien dices, se optimice. ¿Sí? Se genere un reconocimiento de acciones o tareas que yo puedo optimizar. Todo siempre es perfectible, ¿sí? Pero para poder utilizar el nuevo conocimiento, el nuevo descubrimiento, tengo que primero hacerlo consciente, luego asumirlo y luego ponerlo al servicio con una disposición positiva para el cambio. Y eso no es tan fácil. Sí, no es tan fácil porque, como tú bien dices, como lo hacemos siempre y siempre hemos tenido algún resultado, bueno, malo, más o menos, pero siempre hemos tenido un resultado que a mí, al fin de cuentas, me satisface, tiendo a mantenerme en esa zona de confort y no salir a una zona de aprendizaje para probar algo nuevo que optimice el recurso. ¿Sí? Entonces, evidentemente que cada uno puede revisarse, ¿cierto? En esto. ¿Sí? ¿Alguien estaba hablando por ahí? Sí, yo quería hacer o sea, el tema también como que tiene que ver con la frase, es que uno no debe ser esclavo con el cronograma, porque uno tiene que tener esa flexibilidad, o sea, adaptarse al cambio de circunstancias, porque estamos constantemente en una situación que pueden cambiar las circunstancias. Entonces no decir, no, es que esto tenemos que hacer, no, tener ese olfato, ese tino para decir, bueno, esto lo podemos tirar para más adelante porque ahora voy a tener que cambiar, entonces voy a tener que hacer esto. Y esta adaptabilidad es súper importante, para lo cual yo creo que es un buen ejercicio lo que decías tú. Creo mucho en el tema de que como que cada hora o dentro de la jornada nosotros tengamos un minuto como de hacer 3 respiraciones profundas y decir, bueno, centrarse en lo que uno está viendo, para poder retomarlo con mayor energía y haciendo ahí en ese proceso como un análisis, un estudio, para optimizar esto de ocupar bien el tiempo. Yo creo que es el hecho de asentarse y hacer respiraciones, tener en cuenta que el presente, lo único que tenemos es fundamental. Perfecto. Sí, es ahí la importancia que tiene el que cada uno también reconozca cuáles son las principales acciones que puede impulsar para poder conseguir un bienestar. ¿Sí? Yo hablo de la respiración, ¿cierto? Porque quizás es como la más recurrente, más fácil de tener un éxito en eso, ¿sí? Pero cada uno tiene su propia mirada, digamos, entonces cada uno también tiene que ser capaz de asumir. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que les voy a pedir que completen, ¿sí? Esto voy a dejar de compartir, ahí sí. Ok, y al igual como lo hicimos en sesiones anteriores, les voy a mandar a través del chat, ¿cierto? Un set de 11 preguntas, 11 afirmaciones en realidad, que me gustaría que ustedes puedan completar identificando qué no funciona de esto, porque así lo vamos a poder hacer con más facilidad, ¿ya? Entonces, se lo estoy enviando a través del chat. Ahí va. Espero que les llegue a todos. ¿Sí? Entonces tienen que identificar qué no funciona a partir de la completación de las afirmaciones. ¿Cuáles son? No importa qué tan ocupado esté, siempre encuentro tiempo para... ¿Sí? Veamos, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué puede completar cada uno de esta afirmación para ver si están, comillas, haciendo una autoevaluación también de lo que hemos hablado, ¿cierto? De los cuadrantes, de lo importante y lo urgente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Veamos cómo nos va. Yo quiero hacer la primera, Oscar. ¿Sí? Veamos, ¿quién me cuenta? Yo quiero hacer la primera. Ya, Rodrigo, cuéntame. Espérame, que me voy al escrito porque no tengo... Dice, no importa qué tan ocupado esté, siempre encuentro tiempo para... Exigir la mascarilla.
para exigir la mascarilla. Ok, muy contingente, perfecto, súper bien. Ok, a ver, Gracias. ¿alguien tiene alguna respuesta distinta a esa? Para prepararme un café. Para tomarte un café, ¿ya? Sí. Ok. Para escuchar música. Creo que Para escuchar. saludable. los que fuman, para fumar. Para fumar, ¿ya? Ok. La segunda, mis metas están bien definidas en lo que respecta ¿a qué ámbito? Familia. Nada, no tengo nada claro. No digo claro, chuta. Tengo una turbiedad No, en la cabeza. Ok. Ok, Mi familia. ya. La siguiente, siempre tengo claro qué tanto tiempo me toma, qué cosa, hacer qué. ¿Tenemos claro eso, no? Mandar a acostar al cabro chico. Dios mío, señor, qué tarea más difícil. Ya, ok. Un desafío entonces, un desafío. Es un La desafío, 4 nos justamente. dice, nunca dejo para después lo que tenga que ver con Mis hijos. mis hijos. Ok. Y en el ámbito laboral, Yo creo que la pega, sí. El hijo puede esperar. ya. Qué importante el que vayamos haciendo consciente esto, para que vayamos efectivamente revisándolo. ¿Ya? La En mi 5 dice, trabajo, yo tengo, o sea, cosas que tengo que tienen que ver un plazo. O sea, como abogado, o sea, los plazos, si ya se perdió la oportunidad y hay que contestar algo, no hay caso. Perdiste No hay, nomás. no hay nada. y eso Ya pasó. en el ámbito jurídico, a propósito de José Miguel, es sumamente complejo. ¿Sí? Porque basta que, no sé, un escrito no se entregue o no se envíe algo o no se cumpla con un requisito y hasta ahí llega, digamos, la posibilidad de generar la dinámica laboral, digamos. Entonces, comprendo absolutamente eso, pero también en el ámbito laboral, en las otras áreas, en la subsecretaría también hay urgencias que tienen que ver con eso, ¿sí? Por eso que aparece lo urgente desde la mirada de crisis, ¿cierto? Entonces es súper relevante eso. Ya, la siguiente dice, para mí, no es problema hacer ejercicio cuando... Estoy durmiendo. Ya, ok. Ok, ya. Vamos a salvarnos de esa. Ok. Ya. Es que esto tiene como un efecto pre-pandemia y un post-pandemia. Claro, por eso es importante hacernos conscientes, ¿cierto? De eso. La siguiente dice, para mí no es problema resolver proyectos difíciles ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo no es difícil resolver problemas? Tengo todos los conocimientos técnicos. Sí, cuando... Solamente basta con los conocimientos técnicos. Cuando dominas la materia, cuando... Claro. Sí. La pregunta es, ¿basta solo con tener conocimientos técnicos para resolver esos proyectos? No, tengo toda la información necesaria también. ¿Ya? Sí. ¿Pero basta con eso? No creo. El equipo también, ¿no? Sí, son varios, porque entiendo son que varios... eso influye en varios factores. Hay condiciones emocionales, técnicas, ambientales. Pero yo creo que iba a ser. Sanitaria. Es súper relevante entender que para que nosotros logremos... También cuando tengo como la confianza que... Sí, de la jefatura, o sea, que sabe que yo como cierta autonomía para resolver ese tema y no andar preguntando como a nadie, entonces sabe que yo lo puedo sacar, por eso que tiene que ver más allá con los conocimientos, sino que también un poco el olfato, a veces el tino, que va entre la mezcla entre experiencia y todo, es una suerte de una amalgama. Sí, hay una cuestión que está asociado a este ejercicio, este punto del ejercicio, porque una cuestión que es muy importante entender que tenemos que estar integralmente en un estado de bienestar. ¿Sí? Como bien dicen ustedes, por un lado, todo lo que es el conocimiento duro, ¿cierto? El manejar los aspectos que tienen que ver con el proyecto, pero también emocionalmente tenemos que estar bien, ¿ya? Por lo tanto, desde la mirada integral tenemos casi un chequeo de lo que son las competencias, ¿sí? Competencias técnicas que permiten de alguna manera responder a eso, pero también competencias emocionales, ¿sí? Que tiene que ver con cómo estoy yo,
la autoestima, la autoafirmación, ¿cierto? La autoimagen, que también va a favorecer eso. Oscar, ¿sí? ¿Sí? No, y también con respecto a lo que dices tú de las competencias emocionales, hay gente tal vez que no tenga mucho tino emocional, de repente, no sé, jefaturas o coordinaciones, no sé, ya, que tal vez son un poco rudas o son más dominantes, no sé, pues tantas aristas que tienen las personalidades humanas. Sí, por eso que es tan relevante asumirnos como una persona integral, ¿cierto? Claro. Porque hay competencias que tienen que ver con que van a facilitar el proceso de organización a partir, ¿cierto?, de una administración global en equipo, ¿cierto? Y otras que van a obstaculizar, ¿sí? Ahora, una de las cosas que se releva como una herramienta fundamental para potenciar y administrar esto es el estilo de interacción social que tenga el equipo. ¿Sí? Es decir, qué tan efectivos somos comunicándonos entre el equipo, ¿sí? Y ahí obviamente que aparece el asertivo, agresivo o pasivo, ¿sí? Y en la dinámica de la administración del tiempo para poder generar eficacia, eficiencia y efectividad, tendríamos que priorizar en la asertividad, ¿sí? Es decir, ser capaces de tener tino, tacto, tono y ternura para vincularnos con el otro. Las 4 T, tino, tacto, tono y ternura. ¿Sí? Tino, criterio, tacto, momento preciso, ¿cierto? Para decir lo que tengo que decir, tono con un tono adecuado para que el otro lo pueda decodificar de una manera efectiva, y ternura con afecto, porque al final nos beneficiamos todos con el logro final de la gestión que estamos haciendo. Eso potencia el trabajo en equipo y tiene relación también con lo que ustedes mismos señalaban, que es cómo yo ejerzo un liderazgo que sea adecuado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Es decir, desde la lógica del liderazgo, cada una de las tareas que emprendemos va a estar asociada también a la madurez laboral que tiene cada uno de quienes son los integrantes de mi equipo en relación a esa tarea. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vamos a entregar una tarea, vamos a delegar una tarea, tenemos que tener claro que nuestro equipo tiene distintos grados de madurez o desarrollo laboral. ¿Sí? Para que lo entendamos. ¿Cómo determinamos el grado de madurez laboral de un colaborador o una colaboradora? Básicamente considerando 2 criterios. 1, que sepa hacer la tarea, y 2, que quiera hacer la tarea. ¿Sí? Efectivamente, quien ante una tarea tiene el conocimiento, ¿cierto? Tiene las competencias técnicas, pero además tiene la disposición, va a ser el que tiene mayor grado de madurez laboral para esa tarea. ¿Sí? Por el contrario, quien tenga, comillas, el más deficiente grado de desarrollo laboral para esa tarea, ¿cierto? De madurez laboral para esa tarea, va a ser la persona que no sepa hacer la tarea y además no tenga ganas de hacer la tarea. ¿Sí? Pero vamos a encontrar puntos medios, que es lo habitual, ¿cierto? Que son personas que saben la tarea, pero no tienen ganas de hacerla, ¿sí? Y otros que tienen ganas, pero no saben hacer la tarea. ¿Sí? Entonces tenemos una gama, tenemos 4 posibilidades. El ideal, ¿cierto?, es que un buen líder conoce a su equipo y por lo tanto es capaz de delegar la tarea para que efectivamente sepa y tenga ganas. ¿Sí? Pero obviamente que no siempre pasa porque requiere de una disponibilidad de quien está liderando para conocer primero al equipo, porque todos tenemos potencialidad en ciertos aspectos, pero hay cosas que son más difíciles de realizar, ¿cierto? Entonces, si yo quiero optimizar el producto final, debería como líder, ¿cierto?, tener el conocimiento suficiente de mi equipo para efectivamente delegarle la tarea que le permita tener el conocimiento y las ganas para hacerlo. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay hartas variaciones. Bueno, hay hartas cosas más que podríamos hablar al respecto, pero nos vamos a ir a el taller grupal que tenemos pensado para el día de hoy. Así que los voy a distribuir en grupos y vamos a hacer el taller de aplicación. ¿Sí? Entonces, al igual que en otras oportunidades, les voy a pedir que bajen del chat ahí están las indicaciones de este taller grupal. Ahí está. ¿Sí? Vamos a dividirnos y vamos a contestar algunas preguntas a partir de lo que ustedes están haciendo diariamente en su mundo laboral, ¿cierto? Y, por supuesto, que vamos a compartir. Así que les pido, por favor, que puedan bajar, ¿cierto?, las preguntas
son dos preguntas como fundamentales para que podamos compartir esto. ¿Ya? Entonces voy a dividirlos en grupos, vamos a tener 20 minutos para esto. ¿Sí? Así que los invito a que se vayan a distribuir. Tienen que, al igual como lo hemos dicho varias veces, a aceptar solamente la distribución. Vamos a hacer nuevamente grupos. Ahí está, lo estoy mandando a las salas. Tienen que pinchar en aceptar, por favor, y se van a las salas. Tenemos los mismos grupos de antes, si no me equivoco. Ahí está. Tienen que pinchar en aceptar. Camila, Marcela. A Camila la voy a asignar al grupo 4. Marcela, grupo 4. Perfecto. José, tienes que pinchar aceptar, por favor, para irte al grupo, porque estamos haciendo el trabajo grupal, el taller del día de hoy. Camila Loyola, igualmente. Marcela Larravide, también, perfecto. Me queda Johan, que tiene que pinchar, y Camila. Pinchar en aceptar. Ahí está, muy bien. Me falta solamente Camila, que tiene que dirigirse a su grupo. Está en el grupo 4 con Jaime y Marcela. Camila, por ahí estás. Tienes que pinchar en aceptar para irte a tu grupo. Estamos todos. Pues. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Bajaron las preguntas? Sí. Las tenemos, sí. Súper. 20 minutos gracias, tenemos. Ok. ¿La vieron ahora, la matriz? La matriz de COVID la vieron hoy día. No tengo audio, no sé. Los voy a enviar a otro grupo porque quedaron muy poquito en este, ¿ya? Así que los voy a enviar a otro grupo para que puedan trabajar con los demás, ¿ya? Ya, para que puedan pinchar en aceptar cuando los cambien. Uno tiene una imagen como preconcebida por el respeto de los compañeros. O sea, lamentablemente nosotros pasa y tal vez que los abogados siempre somos como los que dilatamos, los que hacemos problemas. Entonces, todo el mundo está siempre como que se nos como tienen la impresión de que siempre nosotros tenemos que tratamos de chutear la pelota. Entonces, a veces no ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Todo bien, profe. Súper. Todo bien. Nos vemos en 15 ya. 15 minutos más. Si no te doy firma electrónica, tenéis que perder tiempo en llevar documentos de un lado para otro para que alguien los firme. Entonces, son un montón de cosas que van afectando el trabajo, de todo en general. ¿Cómo vamos?
Bien. Quedan 8 minutos. Vale. Puta, ya. Apuremos. Optimizar el tiempo. ¿De verdad? Eso genera al final repercusión negativa hacia tus colegas, compañeros, porque en algún minuto esa información se requiere. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, nos falta la última. Ah, nos quedan 8 minutos. Vamos, que se puede. ¿Cuál es la última? Por mi lado. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien, profe, vamos ya ahora en la segunda. Súper, nos quedan 7 minutos. Ya, profe. Vamos, que se puede. Ah. Ya estamos regresando. Ya, ¿cómo nos fue? Vamos a escuchar a los representantes de cada grupo para que nos comenten cuáles son los obstaculizadores a nivel personal e institucional que sienten que pueden obstaculizar, valga la redundancia, ¿cierto? La optimización de la administración del tiempo y en qué cuadrante la mayoría siente que está trabajando. ¿Cuál es de los 4 cuadrantes de COVID? ¿Sí? Vamos entonces a escuchar a un representante de cada grupo. Son 3 grupos, así que alcanzamos perfectamente a escuchar lo que piensa cada uno de los obstaculizadores primero. Esa es la primera respuesta que vamos a escuchar. ¿Quién me puede, quién quiere comenzar de los 3 grupos? ¿El representante de qué grupo? ¿Grupo 1, 2 o 3? Yo, profe, del grupo 3. Ya, perfecto. Andrea, te escuchamos. Ya, respecto a la primera pregunta, tenemos diversas opiniones.
Una de ellas Andrea, es de dame un segundo, voy a silenciar a todos, a ti también, y ahora te abre el micrófono para que te pueda escuchar, porque había bulla de otro lado. Ahora sí, ábrelo, por favor. Puede ser bulla de mi mismo equipo porque hay bulla ambiental. No, era de otro equipo. Ahora sí. Ah, ya. Ya. Respecto a la pregunta número 1, ¿Sí? tenemos diversas opiniones. Todo también depende de las labores que realice cada uno. Sí. Obstaculizadores organizacionales, por ejemplo, nuestro compañero Rodrigo dice que es persuadir a las jefaturas y organizaciones dentro de la labor que hace. Otro obstaculizador organizacional son las urgencias e imprevistos, reuniones no programadas, el tema del WhatsApp laboral que se hizo ahora con el tema de la pandemia. Eso es como que obstaculizan un poco el trabajo diario porque a uno le quitan mucho tiempo. Yo sé que es un medio informal, pero ha venido a implantarse en nuestra labor para poder comunicarnos más fluidamente. Entonces, eso por la pregunta A. Ya. La pregunta B... No, solo con la pregunta A. Vámonos con la A, con los otros grupos para ver si es que hay como un denominador o hay diferencia. Veamos, ¿qué otro grupo? Juan Pablo al me habla, puede Juan comentar? Pablo. Juan Pablo. Grupo 1, 2, no sé cuál es, pero... No importa el grupo, sí, lo importante es que tiene una representación. Bueno, exacto. Bueno, en la pregunta 2A, principales obstaculizadores, y ahí nos centramos en estos últimos casi 2 años que hemos tenido, que evidentemente el tema de la situación de emergencia sanitaria y estar con teletrabajo ha demandado que la atención de situaciones familiares que evidentemente cobran desde lo personal mayor urgencia, de mayor importancia de atender. Y eso ha sido ciertamente algo que es marcado en lo que hemos observado. Y también, y bueno, yo eso lo planteé yo, me voy a exponer aquí ante el curso de la estructura de personalidad a veces que dispersa, no se voy a poner entre paréntesis TDA. Ya. TDA nunca atendido. Por si acaso en la interna Oscar. Ahí podemos conversar. Perfecto, perfecto. Y eso ciertamente que el no tener una estructura de organización personal es un tema que evidentemente dificulta la acción laboral. Perfecto. Desde lo organizacional, la estructura jerárquica ciertamente es un tema a la hora de querer manejar los tiempos como uno quisiera, porque hay una excesiva, ahí hablamos de burocracia inicialmente, pero la burocracia en sí es necesaria, pero la excesiva burocracia, ¿cierto?, en cuanto a normativa de firmas y de moscas, etcétera, ralentiza, ¿cierto?, los procesos internos laborales. La firma en papel, por ejemplo, hablaba Guillermo, ¿no? Y se me olvidó el nombre del colega, ¿dónde está por ahí? Johan, ¿cierto? Y también decíamos, ¿y por qué no poder acceder a herramientas digitales, por ejemplo, que son más efectivas y son más eficientes, que son más rápidas hoy día, y evitar estas vueltas? Decíamos, por ejemplo, también en tipo de pandemia, oye, que llevar estos papeles allá a la casa B para que le haga la mosca. Y eso pudiéndose hacer por una forma más digital quizás y más rápida, más óptima. Y eso para dejarle tiempo al otro Muchas grupo. gracias, Juan Pablo. Voy a escuchar el tercer grupo y luego hago un comentario al respecto. No sé si el tercer grupo está por ahí, que quisiera comentarnos. Sí, por acá. Sí, Marcela, te escuchamos. Ya, bueno, nosotros de los distractores u obstaculizadores, bueno, las necesidades diarias, los que estamos en teletrabajo, hacer el almuerzo, la comida, ir a comprar el pan, los niños, los adultos mayores, etcétera, esos son distractores durante el día, en el diario vivir, digamos, y eso ocurre a toda hora. Después las reuniones extensas con los colegas, decía un colega de que a veces hay gente que habla mucho y hace perder tiempo a todos, ¿ya? Que se pegan en un tema y le dan vuelta y no llegan a nada a las reuniones, no se sacan conclusiones, no hay cambios. Conversaciones de pasillo también, fallas de los equipos, intermitencia de internet, eso fue.
Súper, muchas gracias. A ver, en términos generales, yo creo que es súper importante que nosotros veamos que esas situaciones que ustedes levantan son efectivas y nadie las puede desconocer. Sin embargo, como bien lo decía un grupo, ya llevamos 2 años en esto, ¿sí? Y por lo tanto, deberíamos empezar a trabajar para generar desde la proactividad, ¿cierto?, alternativas que nos permitan aminorar el impacto que tiene eso. Ahora, evidentemente que una situación que en especial por una cuestión de género afecta, ¿cierto?, a las damas más que a los varones, tiene que ver con esta conciliación que hay que hacer con la vida laboral, profesional, personal, ¿cierto?, porque casi por una situación instalada a nivel social, la mujer asume esa responsabilidad. Lamentablemente, eso hace que en un mismo espacio tiene que cumplir 3 o 4 roles diferentes, ¿ya? Y obviamente que genera toda una situación de un trastorno en lo que es la optimización de esto, porque se empiezan a sobreponer distintas tareas que estamos haciendo en un mismo momento y en un mismo espacio. Situación que no deja de ser compleja. Por lo tanto, cabe que nosotros nos preguntemos qué estamos haciendo para ir llevando a cabo esto. ¿Sí? Yo comparto también lo que decía un grupo en relación al uso de la tecnología, por 2 cosas que pueden generar. Uno, el facilitador, si es que logramos, por ejemplo, instalar firma electrónica, ¿cierto?, instalar un mecanismo de comunicación más efectivo a partir de eso, pero también tenemos que ser capaces de poner límites. ¿Ya? Esta cosa del 24/7 con el WhatsApp, por ejemplo, hace que la gente muchas veces no descanse. Es así, de cierto, no hay límites. ¿Ok? Y eso afecta, comillas, tu propia salud mental y estando en un estado de malestar, entre comillas, inmediatamente genera una condición de disposición negativa hacia el trabajo colaborativo. ¿Ok? Entonces es tan importante eso porque hay herramientas que tenemos que ocupar para generar un poco el impacto, aminorar el impacto. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con correo electrónico, yo puedo programar el horario en que se vaya el correo electrónico. ¿Sí? Hay mucha gente que me dice, pucha, pero es que yo tengo que mandar este correo porque si no se me va a olvidar. Perfecto, escríbalo, pero antes de enviarlo, pinche en programación y lo programa. ¿Ya? La gente que tiene Gmail, que es la gran mayoría de la gente, ¿cierto? Basta que antes de pinchar en enviar, pincha en la flechita que hay y te permite programar el día y la hora de cuando quieres enviar eso. ¿Ya? Lo digo porque muchas veces la gente desconoce eso y una herramienta vital, ¿cierto? Que llegue en horario de trabajo, el, comilla, correo electrónico que está asociado a eso. No tiene por qué llegar a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana un domingo. No, tiene que ser en horario laboral. ¿Ok? Entonces, son pequeñas herramientas que tenemos que utilizar para poder efectivamente generar eso. Lo mismo pasa con las reuniones. Las reuniones tienen que ser diseñadas técnicamente, ¿sí? Que permitan instalar un tiempo preciso para cada uno de quienes tienen que participar en esto, pero también tiene que tener un objetivo, tiene que tener un desarrollo y además un producto. Si no tenemos eso, lo único que hacemos es perder el tiempo. ¿Sí? Es ahí la importancia de utilizar algunos recursos técnicos que espero que podamos incorporar dentro de las sesiones que nos faltan, ¿sí? Pero para que tengamos un poco la idea. Ahora, la prioridad es que nosotros nos revisemos, ¿sí? No podemos hacer más de lo que podemos hacer. Tenemos que ser muy realistas en eso, ¿ok? Ya, solo para tener una visión general, ¿en cuál de los cuadrantes se ubicaron mayoritariamente? 1, 2, 3 o 4 como grupo. Mi grupo, profe, en el cuadrante 1 y 3. El 1 vendría siendo urgente e importante, y en el 3 no urgente e importante. Okay. Como tuvimos así como unanimidad en las respuestas casi. Ya, perfecto. Los demás grupos. Por acá, la totalidad en el cuadrante 1, que es urgente e importante. Apagando incendio. Ok, ¿y el grupo 3? ¿El grupo de Marcela? Nosotros igual. En el grupo, en el cuadrante, en la urgente, importante y urgente, no importante. Ya. Bueno, ¿cuál es el desafío? Tratar de mover, ¿cierto?, las tareas al cuadrante 2, a lo proactivo, ¿sí? A la planificación. ¿Sí? Entonces, la invitación, porque estamos cerrando, para ser rigurosos con el horario, ¿cierto?, es que cada uno trate de hacer el ejercicio. Tenemos varios días hasta la próxima semana que nos vamos a reunir para poder tratar de ir probando cómo podemos ir llevando del
cuadrante 1 al 2 y del 3 al 1, o al 2, perdón, que es un poco lo que ha sido la tendencia. ¿Sí? Bueno, chicos, estamos cerrando el día de hoy. Espero que les haya servido. Va a subir la grabación al igual que las anteriores, así que el que quiera repasarlo, ahí está. Y también hay documentos que están en el aula virtual. ¿Sí? Bueno, no hay más comentarios. Un gusto de verlos. Espero que les vaya muy bien. Cuídense. Nos vemos. Chao. Buenas tardes. Chao, gracias. Chao. Que les vaya bien. Chao.